Buenas tardes, hermanos. Digo buenas tardes porque estoy grabando esto sábado en la tarde, pero realmente pienso compartirlo con ustedes por la mañana, a la hora del culto del domingo, el culto matinal. Quiero decirles cuánta falta me hace ver sus rostros y el abrazo y el beso, el entregarles sus paletas a los niños y el poder estar al día con ustedes en cuanto a sus necesidades y pensamientos y compartir esta fe. Ciertamente, ahora podemos entender perfectamente bien lo que decía el salmista cuando decía, me alegré cuando me dijeron que a la casa del Señor iríamos, ¿no? Ciertamente, ir a la casa del Señor ha sido el gozo nuestro durante 45 años, desde que nos convertimos, 45 días, no, 40, ¿verdad? 40 años. Durante 40 años desde que nos convertimos al Señor Jesucristo. El domingo, el día del Señor, el día especial, el día en que podemos consagrar nuestra adoración al Señor Dios de los cielos y la tierra y a su Señor, mi Señor, el Señor Jesucristo, aquel que nos redimió con su sangre, aquel que perdonó nuestros pecados, aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Durante la semana reflexionaba sobre cuál sería el mejor tema para traer a ustedes. Le pedí al Señor que me dirigiera. Y aquí les traigo algo que tiene que ver con el enfoque que debemos tener en esta época. Vamos a orar. Acompáñenme, pidamos al Señor su bendición. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me concedes a través de los medios electrónicos de llegar hasta mis hermanos. Y mañana domingo, Señor, pues poder adorarte juntos, enfatizando, Señor, las enseñanzas de tu palabra y dedicándote a ti, Señor, el día. No obstante estemos separados, Señor, sigue siendo el día tuyo, Señor, el día que te consagramos a ti. Y te damos gracias, Señor, por los años que hemos podido congregarnos en plena libertad en nuestro país, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos conceda tener de nuevo este privilegio, Señor. Padre, no quiero comenzar, Señor, la enseñanza de la mañana del domingo sin antes, Padre, invocar tu nombre y darte gracias, Señor, por los hermanos que han tenido riesgo de contraer la enfermedad y tú les has librado, Señor. Otros, Padre, que tú, Señor, les has preservado de que no se contaminen, Señor, de que no hayan sido contaminados. Y te damos gracias, Padre, porque has guardado los nuestros, Señor, que son los tuyos, Señor. Y queremos, Padre, interceder por los que todavía no se han entregado a ti, para que este sea tiempo de salvación, Señor. Gracias, Padre, por la fe que nos has legado, que una vez fue dada a los santos y nos abarcó a nosotros también, Señor. Gracias, Padre, por ser parte de tu pueblo, Señor, por ser, así como lo fue Israel, la niña de tus ojos, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que estamos en el puño de tu mano y bajo tus alas nos amparamos, Señor. Dirígeme en este tiempo, permite que yo pueda llevar estas palabras de parte tuya delante de mis hermanos, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de enfoque, de un enfoque correcto, tenemos que partir del hecho de que hay una gran incertidumbre en cuanto a lo que va a ser de la humanidad luego que esta pandemia pase, si es que pasa, si el Señor permite que simplemente pase, que es lo que todo el mundo da por sentado, aunque todo el mundo tiene una gran ansiedad porque no sabe qué va a pasar, qué va a suceder ni mientras ni después, como es natural. El COVID-19 ha reducido un estado de ansiedad a una gran cantidad de personas. Muchas personas que quisieran encontrar un culpable para entonces poder descargar sobre él todas sus frustraciones, pero la verdad es que no es así. O sea, no vamos a encontrar un culpable entre los hombres, porque cada día aparecerán nuevas teorías, como en esta misma mañana que recibí uno de estos envíos que mandan por las redes, no sé ni cómo llamarle, que daba diferentes teorías en cuanto a cómo había surgido este virus y te ponía al final la interrogante de cuál de ellos tú escogerías, ¿no? Cuál de estas posibilidades sería la selección tuya. Sin embargo, no estaba incluido el hecho de que Dios hubiese decidido mandar un juicio sobre la nación, no, sobre el mundo, ¿verdad? Y que esto fuera lo que estuviese sucediendo ahora mismo, simplemente que Dios soberanamente lo decidió así.
La ansiedad está trayendo, en compañía de una gran cantidad de noticias, de un bombardeo de noticias tremenda, una, una, un sentimiento de impotencia, y también el hecho de que, siendo noticias falsas o no falsas, hace que nosotros estemos más pendientes muchas veces de las circunstancias que nos rodean o las circunstancias que nos enuncian o nos comunican, y no nos centremos en cuál es la realidad de lo que está pasando. Todas estas cosas lo que hacen es quitar la paz y el sosiego y traen como consecuencia una falsa visión de la realidad. Y hay cosas que solamente pueden ser vistas y percibidas a través de los ojos de la fe. Y en este caso, más que nunca, nosotros los cristianos tenemos que hacer uso de este recurso que el Señor nos da, para lo cual no nos ha dejado a ciegas, realmente nos ha dejado su revelación, su palabra, y también a su Santo Espíritu. ¿Qué nos dice la Biblia? De que el Espíritu Santo nos guiará aquí a toda la verdad. Y si queremos saber cuál es la verdad que está detrás de toda esta pandemia, pues tenemos que apelar al mismo Dios, y tenemos que escudriñar las Escrituras, y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la guianza que necesitamos. Hermanos, es una realidad que muy frecuentemente nosotros tenemos una visión muy limitada, que está condicionada, sin lugar a dudas, por nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, juzgamos en función de lo que somos y juzgamos en función de lo que vemos, ¿verdad? Pero no necesariamente eso se corresponde con la realidad. Les tengo dos ejemplos aquí interesantes. El primero, el que le pasó a los israelitas, que a pesar de haber sido testigos de las 10 plagas que Dios mandó de Egipto, y a pesar de haber sido testigos de cómo el Señor abrió el mar rojo en dos, a pesar del hecho de que el Señor habría de permitir que el Jordán se abriera también y pudieran pasar a pie en seco, a pesar del hecho de que hubiese dado pan en el desierto y carne cuando lo reclamaron, a pesar de que hubiese hecho salir agua de la roca en pleno desierto, a pesar de todo eso, sin embargo, ellos eran incapaces de ver la realidad que les esperaba en función del ingreso a la tierra que Dios le había prometido y la necesidad que tenían ellos de guardar cada uno de los mandamientos que el Dios le había legado, le había dado a través de Moisés. Dios estaba, por así decirlo, introduciéndolos a la tierra prometida con el anuncio de Moisés. Y es interesante cómo le advierte Moisés en el capítulo 29, versículo 2 de Deuteronomio. Dice que Moisés llamó a todo el pueblo y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron nuestros ojos, las señales y grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado, oigan bien, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El paso de los israelitas a la tierra prometida requería que ellos tuvieran unos ojos espirituales que no tenían, que tuvieran unos oídos para entender y para ver y para oír la palabra de Dios, que todavía, a pesar de todas las manifestaciones del poder de Dios, no lograban ellos de ninguna manera percibir. Y esto era terrible, porque en esa ceguera espiritual, ellos van a entrar a la tierra prometida, van a contaminarse con las naciones que debían simplemente destruir y echar de allá. Iban a terminar cayendo en la misma idolatría de la cual habían sido sacados en Egipto. Pero también le sucedió al profeta Samuel. Fíjense que cuando el profeta Samuel fue a elegir rey para Israel, el Señor lo mandó que fuera a donde Isaí, a ver entre los hijos de Isaí, mandó a buscar a los hijos de Isaí. El único que no aparecía era David, porque estaba cuidando las ovejas. En ese momento, dice 1 Samuel 16, versículos 6 y 7, que aconteció que cuando ellos vinieron, refiriéndose a los hijos mayores de Isaí, dice, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A veces nosotros no somos capaces de mirar más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Y la verdad
trascienden muchísimo más allá de lo que somos capaces de percibir, porque somos entes pecadores, somos personas limitadas, somos personas que estamos, por así decirlo, sujetos completamente a la esclavitud del pecado y a las limitaciones que este ha traído sobre la raza humana. Y nuestros corazones son fácilmente engañados. Jehová ve lo que hay en el corazón de una persona. Nosotros no somos capaces de ver lo que hay en el corazón. De hecho, nos advierte la Escritura de que no debemos confiar sino en Dios. Y no debemos guiarnos en nuestros corazones, porque nuestros corazones son perversos realmente. Y solamente Dios los conoce. Pero el hecho es, que es lo que quiero enfatizar, el que nuestra visión de las cosas, y hablando en el contexto de la realidad que estamos viviendo del coronavirus, está muy limitada, está completamente condicionada por el hecho de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa hace que nosotros, a pesar de tener ojos, no veamos lo que hay detrás de lo que simplemente aparece delante de ellos. Y ciertamente todo tiene un motivo, todo tiene una razón. Y debemos a veces reflexionar, y en momentos como este, de cuál es la perspectiva divina de las circunstancias por las que estamos pasando. La perspectiva divina que tenía el apóstol Pablo lo dice muy claramente en el capítulo 4 de 2 de Corintios, en versículos 17 y 18. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Óyeme, ese es el mismo contexto en el cual estaba diciendo, porque esta breve tribulación momentánea, la tribulación por la que él estaba pasando, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. O sea, lo que le estaba sucediendo a él, lo que hacían era que le impulsaban a mirar, ¿verdad? A percibir, a sentir la realidad de la gloria que le esperaba. Pero la parte que quiero enfatizar ahora es que él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol tenía una perspectiva divina, la perspectiva de Dios, el enfoque divino sobre las circunstancias que le estaban sucediendo. Él sabía que Dios tenía un propósito de todo esto. Y si bien nosotros no podemos conocer la mente de Dios, sí podemos aferrarnos perfectamente bien a lo que Dios nos ha revelado, las cosas que Él nos ha prometido en las Sagradas Escrituras. Las cosas que son más importantes en la existencia de un ser humano se perciben por la fe, no por vista. Se perciben por la fe. La salvación, por ejemplo, el perdón de los pecados y la salvación, la vida eterna, se recibe por fe, solamente por fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es algo que podemos lograr por nosotros mismos, que no es de nosotros absolutamente, sino que es un don, un regalo de Dios para los que creen, y que nadie puede lograrlo por sus obras. Consecuentemente, la fe es lo que nos permite realmente tener comunión con Dios. Es lo que nos permite acercarnos a Dios. La Biblia lo dice, sin fe es imposible, absolutamente imposible, recibir a Dios, acercarse a Dios, pedir nada a Dios. Porque es necesario ciertamente que aquellos que invocan su nombre depositen completamente su fe en la respuesta que van a recibir a sus peticiones. Hermanos, nosotros no podemos conocer la mente de Dios, repito, pero sí podemos aferrarnos perfectamente bien a lo que Dios nos ha revelado y las cosas que nos ha prometido en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer los creyentes, aferrarnos a las promesas del Señor, ver nuestras circunstancias a la luz de la eternidad y ver qué es lo que Dios tiene, cuestionarnos en todo caso y esperar a ver qué es lo que Dios manifiesta. El apóstol Pablo sí tenía una perspectiva divina en cuanto a sus circunstancias, tenía el enfoque correcto. Y la fe es la que nos faculta para que nosotros podamos ver las tribulaciones a través de los ojos de Dios y mucho más allá de lo que está sucediendo en el momento o las circunstancias. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, tenemos que tener presente que Dios nunca va a ceder su soberanía al azar, ni se la va a ceder a ningún hombre, ni a ángeles, ni siquiera a demonios. O sea, sencillamente Dios va a seguir en el control. Como decimos siempre, Dios está en control. Y esta es una visión espiritual real, absolutamente real, realística, por así decirlo,
que está basada en el conocimiento que tenemos de Él. O sea, nosotros sabemos que es así, que el que creó los cielos y la tierra no lo dejó al azar, al abandono, sino que simplemente Él sostiene todo aquello que ha creado y que no hay cosa que se escape de su presencia en la casa, ni nadie que se escape de su presencia, y que todas las cosas han de dar cuenta a su mandato. Consecuentemente, tenemos que ver estas cosas que están sucediendo ahora en la perspectiva de la soberanía divina. O sea, Dios, el Dios soberano, ¿qué está haciendo? Porque Él está haciendo. Sin lugar a duda está obrando. Y si el jefe está obrando, si el dueño está obrando, nosotros simplemente lo que tenemos que observar y callar la boca y mirar en la dirección en la cual Él se encuentra. En segundo lugar, la fe. Dios tiene un plan, un plan que teológicamente se le llama el decreto divino, y esto va acompañado de su propósito, o un propósito que se va realizando de una manera gradual a través de la historia. Pero para los fines de Dios todo es un hecho consumado. O sea, Él dijo y fue hecho, y desde antes de que las cosas fuesen ya para Él existían. Consecuentemente, si Dios tiene un propósito sobre todas las cosas que Él ordena sobre su creación, y nosotros somos parte de su creación, consecuentemente nosotros por medio de la fe podemos realmente tener una perspectiva divina que nos permita confiar absolutamente en que el propósito de Dios va a cumplirse. Debemos saberlo, debemos confiarlo y debemos desearlo inclusive. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros sabemos que el propósito de Dios siempre se corresponde con su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Santo, justo y bueno. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Y toda cosa que proviene de Él va a estar enmarcada dentro de estos parámetros, la naturaleza divina. Hay muchas cosas más que podemos hablar de su naturaleza, pero en el contexto de un juicio, como ciertamente lo que estamos viendo ahora, un juicio, una disciplina, si queremos llamarlo así, en el caso de su iglesia, que tal vez sea descuidado en cumplir la gran comisión, pues el Señor está en este tiempo evidenciando claramente que tiene un plan y un propósito acorde a su voluntad, el cual nosotros debemos sencillamente confiar y esperar, porque necesariamente va a ser para bien. Nosotros confiamos en la bondad y en la misericordia del Señor, y en particular para aquellos que les aman. El versículo que tan frecuentemente recurrimos a él cuando decimos que para los que aman a Dios todas las cosas, dicen, vienen a bien. O sea, ciertamente todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que han sido llamados por el Señor con el propósito de Él para salvación de sus almas. La Biblia dice claramente que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todo proceda a un arrepentimiento. Los que somos amados por Dios y amamos a Dios de todo corazón, sabemos que las cosas van a resultar para bien, porque el propósito de Dios ciertamente va acorde a su bondad, a su misericordia, a su naturaleza santa, justa y buena. Y todo esto, si lo empatamos con el hecho de que Él es soberano y que nadie puede decirle a Él, no hagas esto, ¿verdad? Y que tenemos que recibir de Dios lo que venga, lo bueno y lo malo, confiando de que a la postre es su buena voluntad para con nosotros. Pues sencillamente nosotros tenemos que hacer acopio del conocimiento que tenemos de Él, de la realidad, de cómo le conocemos como Padre, como Dios durante tantos años, viéndole obrar y actuar en las vidas nuestras y de otros para decir pura y simplemente, hágase Señor tu voluntad. Nosotros sabemos todo lo que nos ha sido concedido en Cristo. Fíjense qué interesante, en 2 Corintios 5, el mismo apóstol Pablo dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo, el mismo Pablo que está diciendo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, es el mismo Pablo que dice, yo sé que cuando esta morada terrestre, dice, se vuelva a nada, se deshaga, se vuelva a ceniza, dice, yo tengo una morada en el reino de los cielos. Y cuando habla de esta morada terrestre, está hablando de su cuerpo, o sea, de su existencia física. Dice, nos espera, una vez que este tabernáculo se deshaga, nos espera un edificio, no una tienda de campaña, sino todo un edificio, una casa no hecha de manos, hecha por Dios, en el reino de los cielos.
Ciertamente, sabemos lo que el Señor nos ha concedido en el Señor Jesucristo. Y consecuentemente, sí, nosotros a través de la fe podemos ciertamente ver las tribulaciones por las cuales pasa la humanidad, incluyéndonos a nosotros, pero verla desde la perspectiva de Dios, mucho más allá de las circunstancias inmediatas. Consecuentemente, hermanos, el hecho de que tengamos, por cierto, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, es lo que debe hacernos enfocar de una manera correcta las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Voy a tratar de resumir un poquito lo que he dicho. Pablo tenía una perspectiva divina sobre sus circunstancias. Y a pesar de que él estaba haciendo, bueno, hay todos nosotros conocemos lo que padeció y lo que sufrió, dice que todo eso es una tribulación momentánea, que realmente para él lo que hacía era hacerle sentir más la realidad de la gloria, y que él estaba sencillamente teniendo por cierto que eso era pasajero, y que lo que le esperaba realmente era mucho más importante. Dios nunca va a ceder su soberanía. Él sigue bajo control. Dios tiene un plan y un propósito en todo lo que acontece en su creación. Dios siempre obra de acuerdo a su carácter santo, justo y bueno. Dios es confiable absolutamente para sus hijos, y Él es confiable absolutamente. Pero en el caso nuestro, nosotros podemos confiar plenamente en la bondad y la misericordia de Él para los que aman a Dios y los que Él ama, ¿verdad? Y también nosotros sabemos que simplemente hay una gran cantidad de bendiciones que ya nos han sido concedidas en Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos una herencia celestial, tenemos un edificio, una casa hecha no de manos en el reino de los cielos, y este tabernáculo realmente no es este tabernáculo terrenal, temporal que tenemos, no es realmente nuestra morada final. Consecuentemente, con la perspectiva de que sabemos cuál es el final, el destino nuestro como creyentes en Cristo, no por méritos propios, sino por su misericordia, mediante la regeneración, mediante la obra del lavamiento que Él ha hecho de nuestros pecados a través de su Santo Espíritu, pues sencillamente por su sacrificio sustitutivo, por su justificación, pues nosotros sabemos que lo que nos espera realmente va mucho más allá de lo que temporalmente pueda sucedernos aquí en la tierra. Además de esto, hay otra cosa que quiero enfatizar, y es el hecho de que la miopía espiritual o la falta de visión, la falta de un enfoque correcto, es algo que lo vemos nosotros muchas veces en las Escrituras. Pero hay dos ejemplos sobre todo que yo quiero ver porque animan a cualquiera. Y uno de ellos es cuando la visión de las circunstancias no se corresponde absolutamente a la realidad que Dios ha decretado. Y esto lo vemos en el caso de Segunda de Reyes 6, los versículos 14 al 16. En este caso, los sirios habían mandado todo un contingente para apresar al profeta Eliseo. Y cuando lo vieron a lo lejos que todo este contingente armado venía en contra de ellos, el criado de Eliseo entró en pánico, prácticamente en pánico. Les leo a ustedes. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había todo un contingente de ángeles que estaban guardando a Eliseo, que estaban guardando a la ciudad, y que sencillamente no iban a permitir de ninguna manera que los sirios destruyeran la ciudad. Al final de la historia ustedes lo van a leer seguramente. Repito el texto, Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 14 a 16. Es un episodio precioso realmente, de cómo Dios libró en una circunstancia en la cual el peligro y la matanza, la destrucción era inminente, cómo Dios libró a la ciudad y libró al profeta que estaba siendo perseguido, porque siempre advertía al pueblo de Israel y al rey de Israel sobre aquellas situaciones de peligro que venían de parte de los sirios.
Ahora bien, no es el único caso, hay otros casos, ¿verdad? Hay muchísimos casos, por así decirlo. Pero yo lo que quiero es enfatizar lo siguiente, casi en forma de conclusión. Dios está ahora mismo obrando y hay una serie de cosas que no se ven a simple vista, pero que son una realidad. Así como aquellos contingentes angelicales que estaban alrededor de Eliseo, así ahora mismo también hay muchas cosas que no se ven a simple vista. Por ejemplo, los hombres del mundo no se dan cuenta, por más que sea, oye, aún se les diga, de que Dios está llamando la atención sobre el mundo. O sea, Dios está diciendo lo que nunca antes, el globo terráqueo completo. O sea, miren para acá, miren para arriba, busquen, porque ustedes no tienen la solución, porque ustedes no se gobiernan, por así decirlo, porque yo soy quien rige la tierra. Dios está llamando la atención del mundo hacia Él. Y esto solamente debe entusiasmarnos y debe motivarnos y debe tratar de impulsarnos a buscar oportunidades para, a través de las mismas redes, a lo mejor a personas o amigos que hace mucho tiempo que tú no le hablas, de mandarle ahora un mensaje de salvación, mandarle versículos clave que están en el Evangelio de San Juan y que hablan de cómo Cristo dice que se arrepientan y que se conviertan a Él, y cómo la predicación de los apóstoles enfatizaba siempre esto para que los pecados sean perdonados, y cómo Cristo promete y ofrece y da vida eterna a todos aquellos arrepentidos de sus pecados, pues le profesan como su Dios, su Señor y Salvador, su único Dios, su único Señor y su único Salvador. Esta es una oportunidad en la cual Dios está demostrando a los hombres su insuficiencia humana y cómo es inútil la sabiduría humana en condiciones en las cuales Dios simplemente es quien tiene el mando y lo evidencia y juzga y castiga y reprende. La ciencia, hasta tanto Dios no lo conceda, si es que quiere concederlo, no va a conseguir una solución a esta situación. Y si Dios lo consigue, y si Dios lo concede, perdón, y la ciencia, la medicina finalmente pues consigue una vacuna o consigue de alguna manera remediar esta situación, va a ser simplemente porque Él lo decida, cuando Él lo decida y si Él lo decide. Y esto es algo que Dios está demostrándoselo a los hombres, su insuficiencia, la insuficiencia humana, a pesar de su supuesta sabiduría, la sabiduría de este mundo. Dios está juzgando a la humanidad, sin lugar a dudas, que ha rechazado su gracia y su misericordia por Jesucristo y que ha preferido andar en sus propios caminos y hacer sus propios dioses, y que no ha tenido en cuenta a Dios y que se avergüenza de llamar o invocar el nombre de Dios. Dios está en este tiempo profetizando o mostrando lo que proféticamente su palabra nos había dicho que habría de suceder en nuestros días. Y realmente cuando pensábamos en nuestros días, no pensábamos que eran nuestros días, pensábamos que sería después de que el Señor viniera. Pero los principios de dolores están anunciados antes de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y lo que estamos viendo es eso, a través de hambres, terremotos, guerras, rumores de guerra, pestes y enfermedades y hambrunas y todas estas cosas, y estos cataclismos y tsunamis y todas estas cosas, pues lo que estamos viendo ciertamente es que Dios está juzgando a la humanidad, y lo estamos viendo como solamente los avances de lo que finalmente va a ser un juicio apocalíptico. Pero todo esto, lógicamente, será luego de que el Señor Jesucristo venga a rescatarnos de la ira venidera. O sea que yo diría que podemos decir ciertamente que la visión nuestra debe estar enfocada en el hecho de que el Señor Jesucristo está al venir. Él dijo, cuando veáis que el cielo hace arreboles, ¿verdad? Dice, sabed que el verano está cerca. Ustedes saben que el verano está cerca. Dice, así también cuando veáis que suceden todas estas cosas, dice, sabed que está cerca a las puertas, hablando de la venida de Él, del retorno de Él. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, pero sin embargo dice, cuando veáis estas señales, y le estábamos viendo. Yo no pensé que yo iba a ver estas cosas realmente. Yo pensé que el Señor iba a venir antes, o pensé simplemente que iba a morir antes de ver estos juicios sobre la tierra, pero lo estamos viendo, y ya no es intercontinental, ya no es en guerras entre naciones, y ya es global, es un asunto global absolutamente. Es un juicio global sobre la tierra. También de esto, o sea, universal.
También creo que debemos ver qué es lo que se ve y lo que no se ve a simple vista, porque lo que no se ve a simple vista es el hecho también de que Dios en este tiempo está probando la fidelidad de su iglesia. Cuando el pastor es herido, las ovejas son dispersas, ¿verdad? En este caso el pastor no ha sido herido, pero las ovejas están dispersas. Entonces lo interesante es eso. Debemos acudir siempre al llamado del pastor. El pastor está ahí. Nosotros solamente tenemos que entrar en lo secreto, en nuestro cuarto, cerrar la puerta, dice, y orar en lo secreto. Y para esto nosotros tenemos que emplear este tiempo de una manera muy particular. Lo enfatizaba eso la semana pasada. Tenemos que orar a cada momento, en cada lugar, a cada hora, en cada circunstancia, frente a cada noticia, frente a cada novedad. Tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios por misericordia, porque nosotros tenemos ese privilegio. Dios no oye a los pecadores, salvo que sea temeroso de Él y haga su voluntad. A ese entonces oiría. Por eso la invitación a los pecadores es a arrepentirse, porque ya Cristo pagó por los pecados y lo que manda ahora es a recibirles por la fe. Pero también ahora hay cosas que no se ven, pero que están sucediendo, como el hecho de que Dios está probando a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Son muchos los que se van a dispersar. Muchos no volverán a las iglesias. Otros llegarán. Otros que habrán conocido al Señor inmediatamente. El Señor permita que estas cosas pasen. Si lo hace así, y siempre digo si lo hace así porque Él es soberano, pues volveremos a congregarnos si Él lo desea y veremos nuevas caras, nuevos rostros de algunos que dirán: yo me convertí en la época del coronavirus. ¿Saben cuál es mi testimonio? Ustedes lo conocen. Yo me convertí en la época del ciclón David. A veces Dios permite que circunstancias catastróficas sean las que nos pongan a reflexionar sobre la realidad de la necesidad que tenemos de Él y la insuficiencia nuestra. Y finalmente, yo quiero enfatizar que nuestro futuro no está condicionado a lo que pase en la tierra, porque el futuro de cada uno de nosotros está completamente sellado en el reino de los cielos. Porque sabemos que si este tabernáculo terrestre, esta morada se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en el reino de los cielos. Cuando el apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son terrenales, el no mirando no implica ignorar de ninguna manera, sino simplemente que nosotros no tenemos por qué estar constantemente atentos a estas cosas, observándolas y mucho menos tomando decisiones o resoluciones en función de estas cosas. Simplemente no podemos de ninguna manera concedernos la licencia de afligirnos o convertirnos en personas ansiosas como consecuencia de las circunstancias por las cuales estamos viviendo, si estamos en plena conciencia de que Dios está en el control. Dios está en el control. Y si Él está en el control, entonces, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Quién mejor que Él para estarlo? Y la otra cosa es el hecho de que si bien el exterior, de cualquier manera, años más, años menos, se va a ir desgastando y va a terminar, pues, pereciendo, sin embargo, nuestro interior puede renovarse de día a día. Y este debe ser un tiempo de renovación espiritual. Es la mejor época para leer la Biblia tantas veces, tantos pasajes importantes. Yo me he dado deleite con el libro de Salmos, independientemente de mis devociones diarias para la lectura de la Biblia en un año. Tal vez es tiempo de reponerla. Todavía estamos al inicio del año. Estamos en abril. O sea que los que no arrancaron en enero, pues háganlo ahora. Enero, febrero, marzo, y ya en abril empatan. Es muy fácil empatar. Apenas tenemos 3 meses de retraso algunos. Pues digo, tienen, yo no lo tengo, ¿verdad? Algunos 3 meses de retraso, pues sencillamente pónganse al día. Y van a ver qué deleite. Tomen un lápiz, no una tableta. Tomen un lápiz, vayan subrayando cosas que después ustedes puedan irla a ver allá y cuando las repasen el año que viene en su lectura bíblica anual, pues puedan como consecuencia ver el énfasis que pusieron en un momento dado en las circunstancias y coyunturas en las que estaban pasando. Si yo les enseñara algunos secretitos que yo tengo en mi Biblia, por ejemplo, hay pasajes que dicen una fecha y una circunstancia, ¿verdad? Circunstancias por las que estábamos pasando, o yo, o algún hermano, o la iglesia, o alguno de mis hijos, o mi matrimonio, o mi esposa, o mi familia, o algo, o alguien
de verdad que realmente estaba pasando por unas circunstancias difíciles y que esta lectura de ese pasaje subrayada, ¿verdad? Estos versículos me han dado una respuesta divina en cuanto a las circunstancias y muchas veces han sido aquellos versículos que les he mandado a algunos de ustedes para que el Señor les consuele, les ayude, les apoye, les refuerce, les levante en medio de sus circunstancias. Consecuentemente, la conclusión es que debemos ver las cosas temporales en perspectiva, o más que en perspectiva, a la luz de las cosas eternas. Porque las cosas que están delante de nuestros ojos son temporales, ¿verdad? Pero ciertamente la realidad es que tenemos que tener una perspectiva eterna. ¿Dónde lo dice? Dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí está, es el versículo 18 de 2 de Corintios 4. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Bueno, vamos a comenzar a ver las que no se ven. Vamos a ponernos los ojos de Dios, los lentes espirituales, vamos a pedirle a Dios que nos conceda ver lo que no hemos visto, ver su propósito, su voluntad, su plan y glorificarle por ello. Y entonces veremos que todo va a cambiar. Nuestra condición, nuestra perspectiva, nuestra confianza, nuestra actitud y nuestras resoluciones también, hermano. Que el Señor les bendiga. Muchos besos para todos ustedes